La información, vamos a la línea telefónica, está mi compañera Isaura López, quien nos tiene el reporte más reciente en torno al COVID-19. Isaura, muy buenos días, ¿cómo estás? Adelante. Gracias, Sonia Auditorio. Buenos días, un saludo cordial. La Secretaría de Salud Federal advierte que entre abril y mayo ascenderá el número de personas enfermas por COVID-19. Actualmente en el país se registran 2.143 casos confirmados con 94 decesos, mientras que en Jalisco se notifican 3 casos nuevos más de COVID-19 para acumular 123 personas con síntomas de esta infección respiratoria y quienes cuentan con prueba positiva avalada por el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, mientras que las defunciones se mantienen en 6 casos. En la entidad se han estudiado pacientes en 85 municipios, confirmando casos en 16. La mayoría de las y los enfermos se encuentran en Zapopan y Guadalajara, mientras que en el interior del estado son los municipios de Cuautla, tiene el registro más alto con 10 contagios. Recordar que aquí se ha suscitado 2 hechos importantes que ha ocasionado que la Secretaría de Salud Jalisco emita o haya presentado 2 denuncias penales contra un hospital privado, porque este hospital privado precisamente al primer habitante con los síntomas en este municipio, pues tenía 2 pruebas, una positiva y una negativa, la primera por la Secretaría de Salud Jalisco y la segunda por el Hospital Puerta de Hierro, y respectivamente, y ante esta cuestión pues se procedió a la investigación. Otro de los municipios con casos de COVID-19 son Puerto Vallarta, Tomatlán, Tecolotlán, Tlajomulco de Zúñiga, Ameca, Yahualica, San Julián, Lagos de Moreno, Tonalá, San Juan de los Lagos, El Grullo, Acatic y Tlaquepaque. Es importante mencionar cada uno de los municipios donde al menos se ha registrado 1, 2 o 3 casos por motivo de que aún existe incertidumbre y desconfianza ante la información que se proporciona de manera puntual, tomando en cuenta lo que está pasando o lo que pasó ayer en la zona metropolitana de Guadalajara, donde las salidas pues se vieron saturadas de personas que viajaban a Puerto Vallarta. Actualmente comentar que hay 774 casos sospechosos en la entidad que están en estudio para confirmar o descartar. Este domingo se instalaron módulos itinerantes para la toma de pruebas en los municipios de Tepatitlán y Lagos de Moreno. Por medio de esta estrategia, la Secretaría de Salud seguirá reforzando las acciones para la identificación oportuna de casos en diversas regiones del estado, según se menciona por el boletín informativo que se emite también en el transcurso de la noche por parte de la dependencia estatal. Respecto al comportamiento de la pandemia en Jalisco, de los 123 casos confirmados de COVID, el 80% presentan síntomas leves, por lo cual han requerido un manejo ambulatorio en sus domicilios. La dependencia también informa que 24 personas han requerido hospitalización, de los cuales 8 fueron dadas de alta por mejoría y 6 perdieron la vida. El resto pues se mantienen todavía en hospitalización. La mayor proporción de contagios de COVID-19 continúa en el sexo masculino, mientras que el grupo de edad es de 65 años y más, con 12% del total. El llamado reiterado a la población en general es quédate en casa. Recordar que actualmente aquí en el estado de Jalisco son 123 casos confirmados con 6 defunciones y sospechas son 774 casos, mientras que a nivel nacional la cifra se ha elevado de manera importante. Se registran 2.143 casos confirmados con 94 defunciones. Las defunciones, el mayor número está en la Ciudad de México con 19, Sinaloa con 12, Jalisco, Baja California con 6, Hidalgo con 5 y el número de funciones positivas también con 4 en cada uno son Coahuila, Tabasco y Quintana Roo, mientras que Morelos, Veracruz, México, Durango, Michoacán tienen 3 casos cada uno y con 2 casos son San Luis Potosí, Baja California Sur, Querétaro, Zacatecas, Guerrero, Nuevo León y Yucatán, y con un caso cada uno Oaxaca, Puebla, Nayarit, Sonora y Tamaulipas. El mapa de la República Mexicana pues está ya colorando, teniendo pues un color muy triste por estas lamentables defunciones que se han ido presentando. Mientras que a nivel nacional el número de personas que se han visto ya afectadas pues ya está siendo América uno de las
sus países se están viendo afectados, tomando en cuenta lo que está sucediendo en Estados Unidos, que ha multiplicado el número de personas enfermas comparado con el primer epicentro que fue esta pandemia COVID-19, que fue China. De ahí le siguen los países de Europa y luego posteriormente pues América, donde los especialistas mencionan un panorama muy desolador. Y con respecto a la información nacional, nomás comentar que el día de ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mencionaba que a nivel nacional hay 6.425 camas en terapia intensiva. Los hospitales del Ejército están ya preparados y donde se han recibido 5,000 millones de pesos para tener más de 1.390 camas, equipo y personal para atender a personas en terapia intensiva por COVID-19. También informó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en particular en la cuestión de salud, que se empezó a informar sobre COVID-19 desde hace 3 meses, emitiendo medidas preventivas, y se tomó también la decisión de dejar la conducción de la estrategia sanitaria a especialistas y científicos de México. Indicó también que México tiene menos infectados que Irán y que 3 países con menos infectados por el número de habitantes. Indicó también a no confiarse, a quedarse en casa y a tener cuidado, principalmente adultos mayores. Mientras que por la tarde-noche, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informaba que que continúa en este panorama la cuestión de influenza con COVID-19. Del 25 a 30% de las personas siguen presentando por la primera sintomatología influenza, y de cada 10 personas resultan pues más a COVID el 20%, es decir, 2 de cada 10 están presentando COVID. Y también informó que puede una persona llegar a enfermar por estas 2 enfermedades, tanto por COVID y por influenza, y entre abril y mayo, aunque no quiso dar esas estadísticas que las dará en el transcurso de la semana, de cuánto podría incrementar el número de personas con COVID-19. Nomás recordar, Sonia, auditorio, que el día 20 de marzo, el día 28 de febrero, principalmente se dieron a conocer los primeros 3 casos de COVID a nivel nacional, mientras que para el 20 de marzo ya eran las 2 primeras defunciones que se daban a conocer, con 203 casos positivos a COVID, para el 30 de marzo ya eran 28 defunciones y ya está incluido pues varias entidades federativas, entre estos Jalisco, con 1,094 personas enfermas por COVID-19. Y para el día de hoy, pues ya lo mencionábamos, son 2,143 enfermos con 94 personas fallecidas por esta pandemia que sacude al mundo. ¿Por qué este recuento o recordar estas fechas? Para dimensionar cómo ha ido incrementando esta enfermedad, y que se espera, pues de acuerdo a los científicos de México, tanto de la Secretaría de Salud Federal como de la Universidad de Guadalajara, pues estos pronósticos desalentadores, y por eso es el llamado a toda la población a quedarse en casa, porque en México no solo está circulando lo que es influenza, sino que también lo que está circulando COVID-19 con 2,144 y 94 defunciones, sino que también está influenza, que aún no termina la temporada, que hay 6,073 personas confirmadas o enfermas y 330 defunciones a nivel nacional, y en Jalisco han fallecido 33. Y también existe el problema del dengue, que son 2,304 personas a nivel nacional con una defunción, y hay otro problema mayor donde el brote está en la Ciudad de México, que son 117 con el brote de sarampión. Pues este es el panorama nacional y del estado de Jalisco con relación a lo que es estas 4 patologías, y en particular ahorita lo que es la emergencia sanitaria nacional, que es COVID-19. Isaura, y nada más con respecto a la presencia en diferentes municipios, sigue siendo la zona metropolitana el punto más fuerte en donde se registran estos casos. Vemos, según la lista de municipios que nos dabas, también presencia en la costa y en los altos. Sin embargo, bueno, pues la presencia es menor. Por eso es muy importante que estos pueblos se mantengan sin visitas de habitantes de zona metropolitana, ¿no?
Así es, el padecimiento ya se ha ido extendiendo a lo que es el territorio jalisciense, donde el mayor número, pues así como lo comentas, es la zona metropolitana, en particular Zapopan y Guadalajara. Zapopan tiene el 42% y Guadalajara el 35%. De ahí se ha ido extendiendo a otros municipios, y donde la Secretaría de Salud Jalisco hace el llamado a toda la población a quedarse en casa, sobre todo en Puerto Vallarta hay un ojo importante, porque de las 6 defunciones, pues al menos dos han sido en este municipio. De ahí también de que se instalaron en Tomatlán y en Puerto Vallarta pues módulos itinerantes para identificar a personas enfermas. El llamado es en sí a quedarse en casa y también a tomar las previsiones necesarias por la cuestión económica, por la cuestión del empleo, y en particular también el llamado a que en caso de salir al supermercado a realizar las compras por la falta de algún alimento, que nomás vaya una sola persona. ¿Cuáles son los municipios donde actualmente existe al menos una persona enferma y que existe la probabilidad de extenderse la enfermedad? Recordarlo, son Puerto Vallarta, Tomatlán, Tecolotlán, Tlajomulco de Zúñiga, Ameca, Yagualica, San Julián, Lagos de Moreno, Tonalá, San Juan de los Lagos, El Grullo, Acatic y Tlaquepaque. Estos son los municipios donde están ahorita los casos confirmados de acuerdo a la Secretaría de Salud Jalisco, pero recordar que este problema de salud pues se irá extendiendo, así como lo señalan especialistas en salud, se va a ir extendiendo también en el estado de Jalisco. Y el llamado es a contener esta enfermedad, y el llamado es para todos no salir de casa y el lavado frecuente de manos. Gracias, Isaura. Buen día. Buenos días.